Bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tengo como invitada a Paloma Moro, que es fisioterapeuta y doctora en Ciencias de la Salud. También es ex gimnasta olímpica y experta y terapeuta en hipopresivos y en posparto. Y justo el día de hoy vamos a hablar de los beneficios que tienen los maravillosos hipopresivos. Bienvenida, Paloma, a Recalculando la Ruta. Y bueno, pues para mí es un honor tenerte aquí porque realmente pues nos vamos a enfocar un poquito en el tema del posparto y las embarazadas y todo este tema, aunque los hipopresivos van más allá solo de eso. Sí. Sin embargo, pues el momento del embarazo realmente es cuando cambia radicalmente el cuerpo de una mujer, ¿no? Sí. Entonces es como un momento de antes-después que sí se nota. No, el momento del embarazo es un cambio radical en la mujer, tanto en el cuerpo como en la cabeza. Totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos ahí y ya después nos cuentas un poquito que si hay más, más beneficios en otras personas de los hipopresivos. Muy bien. Pero primero quiero que me cuentes qué son los hipopresivos. Por mucha gente que no lo conoce, aunque ya es muy conocido, pero hay gente que todavía no lo conoce y bueno. Sí, bueno, los hipopresivos son un sistema de entrenamiento, un sistema de ejercicios que lo que van a hacer es trabajar en, como su nombre dice, en baja presión intraabdominal. Y lo que van a hacer, eso se va a conseguir haciendo un trabajo postural y un trabajo respiratorio que es muy específico y que haciendo el sumatorio de toda la parte postural y respiratoria vamos a conseguir bajar esa presión intraabdominal y luego, pues, en consecuencia nos van a dar una activación refleja del suelo pélvico, del transverso y vamos a poder trabajar en pro de ciertas lesiones, ciertas disfunciones y prevenir también lesiones y disfunciones. Se ha hablado como mucho de los hipopresivos que va bueno, empezó siendo como hacia el posparto, como la recuperación, ¿no? Pero sí me gustaría saber qué es lo que sucede en el embarazo, en el cuerpo de una mujer, ¿no? O sea, qué es lo que sucede, qué cambia tanto por dentro que son tan necesarios este tipo de Para que te ejercicios. hagas un poco una idea, ya desde el momento en que te quedas embarazada, el útero, por ponerle un peso más o menos, puede estar en 70-80 gramos. Cuando llega el útero grávido a su final de embarazo, a esas 40 semanas, puede estar pesando en torno a 1,2 kg, 1,5 kg, dependiendo de la madre. Entonces, claro, solo con ese cambio y que tienes que albergar, todas las vísceras se aplastan, suben, se recolocan al fin y al cabo, el diafragma sube y se recoloca, con lo cual hay cambios a nivel sistémico de todo, cambios digestivos, cambios a nivel endocrino, el sistema hormonal es el que más cambia a todos los niveles porque somos hormonas y gestamos a través de hormonas. Entonces, luego todo eso, para albergarlo en nuestro continente, que es nuestro cuerpo, tiene que haber una serie de cambios musculoesqueléticos, ¿no? Entonces, cambiamos a todos los niveles y a todos los sistemas que tenemos formando nuestro organismo, hay cambios. Un ejercicio tipo hipopresivo, porque se ha sabido, por ejemplo, que hagas pilates también en el embarazo para reforzar. ¿Los hipopresivos también se pueden hacer en el embarazo? Mucha gente te va a decir que sí. Okay. Yo, como experta en el tema, te voy a decir que no, en el sentido en el que normalmente la gente te dice sí, pero si la parte respiratoria del hipopresivo es muy característica, es una apnea expiratoria con apertura costal. Desde el momento en que lo primero estás embarazada, yo no le haría una apnea expiratoria a un bebé. Te dicen, bueno, pero una embarazada nada, sí, pero tú coges aire y buceas con una apnea inspiratoria. Luego hay una serie de cambios de presiones que yo sinceramente no creo necesarias y tampoco creo que sea un trabajo ideal para una mamá. Yo a una mamá la pongo a hacer sentadillas, cogen pesas, trabajan brazos, hacen bíceps, hacen de todo, incluso microimpactos y no pasa nada. Para mí un hipopresivo no es el trabajo ideal en el embarazo. En el embarazo sería más en post. Eso es, hay gente que te dice sí, yo lo hago si la parte respiratoria es respetable, pero creo que hay trabajos mejores, sencillamente. Para poder preparar también el cuerpo, ¿no? Eso es, necesitamos hacer cardio, necesitamos hacer mucha movilidad, necesitamos hacer trabajo de fuerza, pero no una fuerza tan isométrica como es un hipopresivo, sino otro tipo de fuerza. Y hay que cargar y hay que hacer sentadillas, activar el glúteo, o sea,
que hace una Sí, serie que hay de otros cosas. tipos de... Ajá. Eso es. ¿Cuánto diría, o sea, cuánto dura? Porque claro, nosotros pensamos que el posparto dura 40 días, ¿no? ¿Cuánto tarda realmente en recuperarse un cuerpo después de un embarazo? ¿Cuánto dura ese posparto? El posparto lo vamos a dividir en 4 fases, ¿no? La más inmediata, que son las primeras 24-48 horas, según da salud, ¿vale? Da salud, el expulsivo de la placenta, y esas 24-48 horas es lo inmediato. Luego está el mediato, que digamos es el que va de esas 24-48 horas hasta los 10 días. Okay. Y luego hay otras 2 fases más, el alejado, que es el que es la cuarentena propiamente dicha, Sí. Ajá. esos 40-45 días. Y luego ya está el tardío. El tardío te dicen que depende de la lactancia materna o no, te puede durar hasta 6 meses. Okay. Yo me atrevería a decir que dura 1 año. Realmente los últimos cambios que tardan en revertirse son los hormonales, ¿no? El sistema endocrino y ese puede tardar hasta 1 año en restablecerse. Entonces, bueno, el tardío, la literatura te habla de 6 meses, pero bueno, sabemos que hormonalmente hablando podemos llegar al año, y luego todo depende de la lactancia, si es materna, si es lactancia exclusiva, si no, eso ya nos da ahí una serie de cambios que personaliza mucho ese posparto. Vale, o sea que tu cuerpo realmente llega a recuperarse o a reacomodarse prácticamente en 1 año, ¿no? O sea, no pensemos que a los 40 días vamos a estar... Exacto. Porque no, de hecho, a los 40 días, si todavía es un parto ideal, perfecto, vaginal, sí. nos podríamos plantearnos empezar a hacer ejercicio. ¿A partir de cuándo se podría empezar a hacer un hipopresivo? O sea, después de un parto. A ver, si es un parto vaginal normal, que haya ido todo fenomenal, podemos estar hablando de una cuarentena y una valoración previa de suelo pélvico, o una valoración de diástasis abdominal y todo. Y si es cesárea, alta médica, valoración por el fisio y luego ya. ¿Por qué? Porque en contra de lo que se dice que el hipopresivo es lo total absoluto para un posparto, hay veces que no es lo indicado. Entonces, tras esa valoración, el fisio decide si es el hipopresivo la técnica que se necesita, o se necesitan otras que combinen con el hipopresivo o que sean previas a ese hipopresivo. Vale, y ahí siempre ocurre, bueno, al menos he escuchado muchos y a mí me ocurrió después del parto, que yo ambos los tuve vaginales, la incontinencia. Sí. ¿No? O sea, sucede, ¿por qué sucede? A todos les pasa después de un parto, ¿qué es lo que pasa cuando, bueno, pues que esa parte no la tienes reforzada? Claro. ¿Qué es lo que sucede? Pues volvemos un poquito a lo mismo, a ese posparto, ¿no? Hay un posparto y todo se queda blando, todo pierde el tono, porque pasa de estar, pues eso, un útero que ha pasado de estar con cosas dentro a que se queda flojo, ¿no? Entonces, el útero tiene que volver a su ser, el suelo pélvico igual, el suelo pélvico dilata para que salga el niño por el canal del parto, entonces todo se queda con bajo tono. Entonces, al principio es normal que haya una serie de pérdidas o sensaciones, pero no tiene por qué quedar una incontinencia postparto. De ahí que yo como fisio insista tanto en que tras la cuarentena tiene que haber una valoración de suelo pélvico por un especialista. Sí, porque a veces se normaliza, ¿no? Eso es, se normaliza claro, ya eres mamá, ya te tienes que hacer piso, tienes que tener pérdidas. No, igual que se normaliza el ya eres mamá, tienes que tener dolor en las relaciones, o ya eres mamá y ya todo cambia, te dicen directamente todo cambia ahí abajo. No, no tiene por qué. Ya, Y menos cuando hay grandísimos profesionales que se dedican a eso. Entonces, una cuarentena, una valoración, y si hay incontinencia, se tendrá que poner un tratamiento fisioterápico de acorde a esa incontinencia, que a veces va de la mano de un trabajo más activo que se hace con hipopresivos y a veces no. Pero sí que es verdad que si la persona es candidata, sí que es un buen refuerzo al trabajo fisioterápico. Es una buena técnica, una técnica que nos da mucha versatilidad. Y háblame de la diástasis, porque claro, ocurre, tengo muchas amigas que han tenido que pasar por el quirófano, por la famosa diástasis. ¿Qué es la diástasis? Y realmente si se puede trabajar para evitar llegar a un quirófano, ¿no? Sí,
o sea, se puede trabajar evidentemente. La diástasis, ¿qué es? La diástasis es la separación de los rectos abdominales, que son nuestros abdominales más superficiales, que son verticales, que son los que forman el six-pack. Maravilloso, que todo el mundo querría tener. Sí, sí. Entonces, claro, hemos dicho que ese útero crece y necesita albergar, pero también necesita que la piel y los músculos acompañen ese crecimiento. Entonces, esos rectos se van separando. Okay. Entonces, en la semana aproximadamente 35 de embarazo, todas las madres, el 100% de las futuras madres de las gestantes tienen diástasis. Okay, porque, es fisiológico. claro, porque ajá, sí. Da salud y todo tiene que volver a su estado. Entonces, antes de la semana 8 de posparto, es absurdo decir si tienes o no diástasis porque todavía el tejido no ha vuelto a donde debería de volver. A partir de la semana 8, con una valoración previa, se puede ver si hay diástasis o no. ¿Qué es lo que más nos importa una diástasis? No tanto la separación de los rectos, sino que esa diástasis sea funcional, es decir, que esa faja abdominal haga de faja abdominal ante un aumento de presión, ante una tos, ante un empuje para ir al baño, ante una risa, ante cargar un peso. Lo que tiene que hacer eso es fajar toda la zona. Si protuye, si se empuja, si se dispara hacia afuera, es que no es funcional. Entonces, el tema es que una diástasis puede ser funcional, pero que esté separada. Eso nos valdría, eso se consigue con trabajo y con ejercicios. Okay. ¿Cuándo se llega a esa cirugía? Cuando la diástasis no conseguimos cerrarla, pero tampoco conseguimos que sea funcional y nos trae una serie de problemas como puede ser dolor lumbares, hernias, sí, que es, ajá. Incluso prolapsos, porque la faja abdominal está 100% vinculada al suelo pélvico y lo que pasa en la faja abdominal se refleja abajo. Entonces, si hay una diástasis potente, probablemente puedas hacer un prolapso, puede haber una disfunción del suelo pélvico. Entonces, es por eso que cuando no conseguimos una funcionalidad de la diástasis, se puede acceder a una cirugía si es necesario. ¿Cuál es el problema? Que a veces es funcional, pero no es estética. Y ahí es cuando muchas veces pues las que han sido mamis deciden operarse por temas de estética, aunque sea funcional. Ya. Completamente respetable, claro. Pero si la parte estética no se nota tanto, no molesta tanto, podemos conseguir que una diástasis que esté separada sea funcional y haga su función, por decirlo perfectamente. Hay muchos beneficios que tiene los hipopresivos. ¿Cuáles serían los principales que tú podrías decir? Bueno, yo cada vez lo vinculan más al suelo pélvico, yo cada vez intento sacar más a la gente de eso, pero no por nada, sino porque creo que son muy versátiles, como he comentado antes, ¿no? Entonces, para mí, para trabajar temas de escoliosis, temas posturales, me parecen fantásticos, para trabajar esos diafragmas hipertónicos que se producen o bien por posturas de cierre, nuestra vida es anterior, nuestra vida es de cierre, entonces ese diafragma se contractura mucho, se queda tenso, entonces para trabajar todo el tema de diafragma, fenomenal. Si tú liberas un diafragma, no solo vas a tener esa liberación de diafragma, a nivel visceral vas a tener una liberación muy grande, vas a tener una autonomía de tus vísceras muy grande. Si tú liberas ese diafragma, tu circulación sanguínea, tanto la de bajada como la de subida, el retorno va a estar mucho mejor, no va a estar la carretera colapsada, con lo cual vamos a tener también efecto rebote en esas circulaciones. Entonces, visceral, estructural en dolores lumbares, en postura, luego el suelo pélvico, generalmente en combinación con tratamientos para la disfunción que corresponda. Y luego, por ejemplo, creo que a nivel estrés, creo que funciona por el trabajo a nivel del diafragma, que es fundamental para liberar ese estrés, y porque cuando entras en clase, entras y es una clase en la que tienes que estar preocupada de tu postura, tu respiración, estás tu tal, presente. entonces te hace estar muy presente. Ya. Entonces esos 45 minutos de clase creo que son muy buena terapia para estar en el presente, ¿no? En ese momento presente, en ese momento. Y si vienes con la compra, con el problema del trabajo, del niño, del colegio y del tal, no te concentras en la clase. Claro. Entonces hay que
intentar en las clases. No, y también la respiración, ¿no? Que al final el tema de la respiración, claro, eso ya es como te hace concentrarte en Ajá. toda la parte postural, la parte respiratoria, Sí. entonces es estar muy en el momento presente. Y luego a nivel deportivo, por ejemplo, para mí son una herramienta fundamental en deportes de impacto, en deportistas de alto rendimiento, para compensar todos los impactos y todas las hiperpresiones que se hacen a nivel abdominopélvico durante la realización del ejercicio, pues terminar esa sesión dándole ese descanso a esas vísceras, ese descanso a ese suelo pélvico, ese descanso a esos empujes. Sí, muy importante porque sí, o sea, yo he visto pues en Instagram y demás, ¿no? O sea, gente que carga como muchísimo peso y que bueno, pues al final es que están cargando como todo el peso aquí, ¿no? Entonces, el que carga pesas. Está generando mucha hiperpresión. Exacto. Y mucha presión intraabdominal. Entonces, para compensar todo eso, como decir a tu cuerpo, bueno, te doy 10 minutos de descanso para compensar, ¿no? O sea, no está mal hacerlo, pero búscate una herramienta que te compense. Y bueno, hay muchos famosas que se ven, ¿no? Digo, yo lo he comprobado porque al final sí hay unos cambios físicos que se pueden hacer notar bastante visibles. ¿Cuáles son esos cambios físicos que se pueden ver? Porque, claro, hay muchos famosos ahora influencers y demás que, bueno, que se graban y demás y que se ve como ese cambio evolutivo, por así decirlo. En tu experiencia, ¿cuáles son los principales cambios que podemos ver o que pueden beneficiar cuando uno se hace hipopresivo? Principalmente, yo, si te hablo como fisio, te voy a decir que el primero es a nivel postural y a nivel respiratorio. Conseguimos mucha mejora de la movilidad de las costillas, de la relajación y movilización de ese diafragma que ya te he dicho antes, que para mí es fundamental como fisio. Sí. Y a nivel cambios posturales se notan brutales, además la gente te lo dice. Sí. Ahora, si me voy a la parte más social, más física. la estética, como he comentado antes, tiene una activación refleja del suelo pélvico y del transverso. Nuestro transverso es nuestro músculo que es como nuestro cinturón, nuestro corset natural. Entonces, si ese transverso se activa bien y trabaja bien y conseguimos hacer apneas largas que le den esa fase de activación potente al transverso, se reduce el perímetro de cintura. ¿Por qué? Porque se activa el músculo. Es un músculo que su función es hacer de cinturón. Con lo cual, si está relajado, hay como más abultamiento del abdomen, pero si está bien en su tono correcto, nos va a recoger la cintura. Entonces, a nivel estético, tiene un impacto muy grande. De hecho, hay mucha gente que te llama solo porque quiere hipopresivos para que se le quede una buena cintura, independientemente de todo lo demás. Entonces, claro, si yo te hablo como fisio, te voy a dar unos beneficios para mí más importantes. Sí, claro. Si te hablo desde lo que busca la sociedad, la estética, pues evidentemente esa activación de transverso nos hace ese corset natural que deberíamos de tener todos de manera natural. Y otra pregunta, porque, bueno, yo he escuchado, ¿no? De cuando está en la regla la mujer, ¿es bueno hacerlo? ¿No influye? No hay ningún problema. No hay ningún problema. No, vale. No hay ningún problema. La realidad, porque yo, bueno, como fisioterapeuta también soy formadora de hipopresivos, entonces yo a mis alumnos siempre les digo, no pasa nada. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Tiene esa succión tan potente que dependiendo del cuerpo y de la persona, la succión se va a notar más o se va a notar menos. Claro. De hecho, si yo, es una técnica que utilizo para ayudar en la corrección de un prolapso, lo único que puede pasar es porque me eleva la víscera. Entonces, al mover esa víscera, lo único que puede pasar a lo mejor es que si utilizamos como medio para contener la regla, la menstruación, un Tampax, pues que a lo mejor lo notes como un poquito más encajado. Pero con copa, con Tampax, con tal, se puede hacer perfectamente un hipopresivo y no pasa nada. De hecho, como trabaja mucho sobre la circulación local, sobre la congestión de la pelvis, hay mucha gente que te nota alivio. Porque claro, te ayuda con esa movilidad que he dicho antes, circulatoria, de retorno y de llegada de sangre. Entonces, te ayuda a descongestionar la pelvis. Entonces, hay gente que te dice que le resulta incluso agradable porque le descongestiona la pelvis. Y baja un poquito esa sensación de pesadez o de molestia. Sí. Y los hipopresivos no son solo para mujeres, ¿no?
¿A quién le podrías recomendar? Porque, o sea, hay gente que, como tú decías, los deportistas que hacen pues, alto impacto y demás, pero para que nos expliques un poquito y que no la gente piense que no nada más es para mujeres en posparto, ¿no? Claro, o sea, yo siempre que doy un curso pregunto que si os digo hipopresivo, ¿qué palabras vienen a la cabeza? Posparto, embarazo. Totalmente, ¿no? sí. Claro, pero al final, ¿qué hemos dicho? Que es un trabajo postural y respiratorio. Los hombres tienen una postura y generalmente mala, igual que las mujeres, y respiran igual que las mujeres, ¿no? Sí, sí. Activan de manera refleja la musculatura del suelo pélvico y del transverso. Los hombres tienen suelo pélvico, aunque crean que no, y tienen transverso. ¿Vale? Entonces, sí, más allá de los beneficios que van un poco más encaminados al género femenino, por una cuestión anatómica, para temas circulatorios, pues yo he tenido un paciente que hemos usado hipopresivos por un bypass de safena, por un tema circulatorio puro y duro, temas de hernias discales o hernias inguinales. Yo he tenido pacientes chicos que hemos trabajado hipopresivos porque para mí era la técnica de elección como ejercicio terapéutico para una hernia discal. Sí. Vale, tema del transverso, esas tripas cerveceras. Sí, sí. Las tienen chicos, pues, vale, claro, pues por un tema de activación del transverso nos valdrían también. Y luego lo que he dicho, esa compensación de impactos en deportistas. No, que también hay incontinencia, ¿no? O sea, que claro, no se habla mucho, pero que también la hay de hombres. Eso es. Y luego la incontinencia también en hombres, ¿no? Y luego aparte los hipopresivos, al trabajar musculatura, al normotonizar el tono del suelo pélvico, al meter más vascularización, bueno, pues hay gente que a nivel de las relaciones sexuales les ayuda, y ahí, pues chico-chica, con lo cual pues es bueno también, y los hipopresivos también valen para los hombres. Vamos a salir ya de esa idea para mí tan exclusiva, ¿no? Tan elitista de suelo pélvico, embarazo, mujer. Claro. No. O sea, de porque hecho yo te digo claro, eso, que un posparto ahora mismo para mí no es mi primera técnica de elección, y sin embargo yo los utilizo mucho en mi profesión en otras cosas. Mira, muy interesante. Sí. Pues Paloma, muchísimas gracias. Realmente yo creo que son recursos que podemos tener, y no nada más las mujeres, ¿no? Ahorita pues nos enfocamos un poco al posparto y al embarazo, que también es una herramienta y un recurso que tienen las madres para sentirse también sentirse bien y verse bien. Exacto. Porque también después del parto uno se ve como que no se encuentra en sí, pero si hay algo que nos pueda ayudar, también esta es una herramienta. Exacto, sí, muy buena. Sí. Te lo agradezco mucho y bienvenida a Recalculando la Ruta. Aquí tienes tu casa. Gracias siempre a ti. Y bueno, si les ha gustado, les ha parecido interesante, no duden en compartirlo y nos vemos en el siguiente.